¿Se puede erradicar el virus del papiloma humano? ¿Se puede realizar una vacuna contra el cáncer? De estas investigaciones apasionantes hablaremos con la doctora Eva Ramón Gallegos a continuación en La Oveja Eléctrica. No se lo pierda. Bienvenidos a la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde hoy hablaremos de un tema esperanzador: los esfuerzos que realiza la doctora mexicana Eva Ramón Gallegos para erradicar el virus del papiloma humano. En uno de sus estudios piloto realizado con 29 mujeres en la Ciudad de México, se eliminó el 100% de este virus. ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Sí, en efecto, esto es muy esperanzador. Eva Ramón Gallegos pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es doctora en Ciencias Químico-Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en donde realiza importantes estudios para erradicar el virus del papiloma humano que se transmite sexualmente. Pepe Gordon conversa con la doctora Ramón Gallegos sobre la dimensión de este problema que se vincula al riesgo de desarrollo de tumores premalignos y de lo que se conoce como carcinoma cervicouterino. Pues Eva Ramón Gallegos, de verdad un gusto que te encuentres aquí con nosotros en La Oveja Eléctrica. Gracias por invitarme, Pepe. Oye, pues para hablar precisamente de las investigaciones que estás realizando, que son tan importantes para combatir el problema del virus del papiloma humano, háblanos de cómo empezaron estas investigaciones. Mira, realmente el interés por el virus del papiloma, que como ya sabemos es una infección que se ha relacionado íntimamente con el desarrollo del carcinoma cervicouterino. Realmente cuando yo hice la maestría en citopatología, hice una estancia en un hospital que me permitió ver que realmente era un problema, ¿no? Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, porque en la clínica se le dice a la mujer que, bueno, que puede haber una reversión pues espontánea, tiene que ver totalmente con el sistema inmunológico, ¿verdad? Pero hay una reversión casi del 100% en mujeres de menos de 25 años de esta infección. Sin embargo, ya cuando la mujer tiene más de 25 años, ya esa reversión disminuye, ¿no? Ya andan como entre el 80 al 90%, incluso algunos artículos nos mencionan que hasta el 70% solamente. De tal manera que ese 20 o 30% de mujeres que pueden continuar con la infección, a lo que se le llama la persistencia, tarde o temprano puede inducir la transformación de las células normales a precancerosas primero y finalmente a cancerosas, ¿verdad? Esto depende de muchos más factores, pero bueno, se ha visto que en los tumores de cáncer cervicouterino, cuando estos les hacen un estudio histológico y se busca el virus de papiloma, pues entre el 90 al 100% de ellos tienen la presencia del virus, ¿no? Es muy importante aclarar que solo la presencia del virus no es motivo para alarmar tanto a las mujeres, ¿no? ¿Por qué es importante entonces eliminarlo? Porque el virus puede hacer dos cosas cuando infecta una célula de la mujer. Una de ellas es que use toda la maquinaria de la célula para producir otras partículas virales y seguir infectando. Entonces la misma mujer puede infectarse ella en otras partes del cuerpo o ser un foco de infección también de otras formas, ¿no? Y la otra es que el virus ya no está infectando, pero inserte su material genético en el de las células, de tal manera que obstruye unos genes que nos defienden y que hacen que las células, cuando estén alteradas por algo, se mueran, por ejemplo. El virus lo que hace es atrapar a esas proteínas y entonces la célula pierde el control. Y de tanta replicación en algún momento gana mutaciones y entonces puede llegar a transformarse en cancerosa. Eso es lo peligroso, ¿verdad? ¿De qué dimensiones son los problemas que tenemos en esta área? Mira,
La CDC de los Estados Unidos ha reportado, bueno, en el 2018, que hay 70 millones de infectados en el mundo, ¿no? Entre hombres y mujeres. O sea, realmente la persistencia en nuestro país se creía que era como del 10%. Realmente el 10% de las mujeres tienen una infección persistente, ¿no? Se ha visto que tan solo la incidencia, o sea, cuántas mujeres pueden estar infectadas, anda alrededor del 40%. Entonces, sí es un problema, porque a lo mejor estas que están recién infectadas en algún momento, si su sistema inmunológico no logra eliminar el virus, puede volverse la infección persistente, ¿no? Y eso sí es un riesgo para que se desarrollen primero lesiones premalignas del carcinoma cervicuterino y al final el mismo carcinoma cervicuterino. ¿Cuál es el enfoque, cuál es la técnica que utiliza la doctora Eva Ramón Gallegos para tratar de erradicar este virus? De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, vamos a ver qué novedades del mundo de la tecnología nos trae nuestra compañera Aura López en una sección que nos deja con el ojo cuadrado. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en Oveja. Gracias, Pepe. Oye, a veces pensamos que los robots tienen grandes habilidades, pero realmente son un poco torpes y toscos todavía, ¿no? Lo que pasa es que lograr que un robot se mueva como nosotros es muy complicado. Incluso nosotros, si nos ponemos a analizar cómo es el movimiento, todo lo que necesitamos para hacer que nuestro dedo gire una taparrosca, por ejemplo, lo damos por hecho, pero se requieren de músculos, articulaciones, señales cerebrales, muchísimas cosas. Pero investigadores del MIT llevan años trabajando en esto y hace unos meses se viralizó esta idea del reto de la taparrosca, en donde varias celebridades hacían formas muy ingeniosas para abrir una botella de plástico y tirar la taparrosca sin que la botella se cayera. El MIT aprovechó ese momento para demostrar que los robots también pueden hacerlo a pesar de la dificultad que implica, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en el video. Pero ¿cómo lo hacen? Necesitan ayuda del humano, curiosamente. ¿Por qué? Porque el humano tiene en su brazo un sensor electromagnético que va asimilando el peso, la fuerza, cosas que nosotros damos por hecho. Si te digo, vamos a mover ahorita la silla, Sí, no tú y yo nos paramos y decimos, pesa mucho, pesa poco, no puedo, pero pues un robot no. Entonces, según la fuerza y el movimiento que haga el humano, el robot reacciona, lo imita su movimiento. Y esto ha sido posible también gracias al desarrollo de software y algoritmos que han logrado, ya estoy inventando una nueva palabra, algoritmos que han logrado que esto sea posible. Pero algo importante nada más recalcar es que a veces se habla mucho de que los robots van a sustituir el empleo de los humanos, pero en este caso el MIT comenta que es una cosa más colaborativa que de reemplazo. Y bueno, y nos deja de nuevo ante el asombro de la proeza que hacemos cada día cuando simplemente quitamos una taparrosca. Así es, Pepe. Bueno, pues como siempre agradecemos tu presencia aquí en La Oveja, querida. Gracias a ti, Pepe. Nosotros volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la doctora mexicana Eva Ramón Gallegos sobre una ventana de esperanza que abre la ciencia, la posibilidad de erradicar por completo el virus del papiloma humano. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre un tema que abre una ventana de esperanza para erradicar el virus del papiloma humano. Pepe Gordon conversa con la investigadora mexicana Eva Ramón Gallegos del Instituto Politécnico Nacional, especialista en biomedicina y biotecnología molecular, enfoque con el que está enfrentando este importante problema de salud. La técnica que emplea se denomina terapia fotodinámica y consiste básicamente en aplicar en el cuello del útero un fármaco que después de 4 horas se transforma en una sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas. Esto permite eliminar con un rayo láser especial únicamente las células que tienen esta sustancia fotosensible, sensible a la luz. Veamos cómo se fue desarrollando esta interesante investigación. ¿Cómo empiezas entonces tus investigaciones en esta área? Mira, yo cuando me di cuenta
gracias a la estancia que te comento, dije es que podemos hacer algo, ¿no? O sea, podemos hacer algo para eliminar el virus del papiloma. Realmente yo casualmente me enteré que existía una terapia que se usaba desde muchos años atrás, que es la terapia fotodinámica. ¿Sí? Tú eres autora de este libro, sí, La terapia fotodinámica. Sí, así es. Entonces me enteré que existía la terapia fotodinámica y que solamente atacaba a las células transformadas o malignas y dejaba intacta a las células normales. Y en este caso específico, entonces, ¿cómo utilizar esa terapia para eliminar precisamente este tipo de virus? Después de que nosotros encontramos, te voy a contar un poquito el contexto. Sí. Después de que encontramos nosotros que las células acumulaban el fotosensibilizador y que tenían potencial de responder cuando se aplicara la terapia fotodinámica, el siguiente paso fue medir, por ejemplo, por cuánto tiempo era más eficiente irradiar, ¿no? O sea, realmente vale la pena irradiar 5 minutos, 10 o 20. Yo pensando en que cuando se aplicara en una mujer en una posición ginecológica no la podías dejar pues más de 15 o 20 minutos, ¿no? Entonces, ahí ya vimos cuáles eran las potencias que se necesitaban para tener una irradiación eficiente. Posteriormente, ya aplicamos la terapia en células, y entonces empezamos a ver que no se morían con una sola irradiación. Entonces, con una de mis alumnas de maestría, la doctora María Teresa López, que posteriormente hizo también la tesis de doctorado conmigo en la última parte del proyecto, con ella encontramos cuántas veces era necesario y buscábamos el virus, buscamos el genoma del virus, pero in vitro. Eso fue todo en cultivo. Sí. Desde ahí ya encontramos entonces cuántas veces y las concentraciones. Y que había diferencia entre las células que eran positivas al virus de las que no lo eran. Pasamos a los ratones. Primeramente para sí, hacer... lo pasamos a los ratones. Perdón. Entonces, lo que hicimos fue esas mismas células que habíamos usado in vitro, las cultivamos y se las implantamos a los ratones en una piernita. Y entonces ya se generaba el tumorcito. Y a ese tumorcito lo irradiábamos. Entonces sacamos un artículo de eso en donde vimos la eficiencia usando ese láser en la eliminación, en el tumorcito generado en el ratón. Entonces medimos cuánto se disminuía, vimos que se disminuía en más del 50% el tumor, pero cuando hicimos el estudio histopatológico, cuando cortamos el tejido, vimos que se morían más del 98%, estaban muertas las células, ¿no? Entonces ya eso me dio mucha confianza y seguridad, porque además eran tumores de 1 centímetro, 1,5 centímetros, eran tumores grandes. Y sin afectar otras zonas sanas. Sin afectar sanas. Otros, vimos y no había metástasis, el tumor al contrario como que se retraía, había varias ventajas ahí. Y eso ya me dio confianza porque una lesión premaligna pues va a tener unos milímetros de profundidad. Entonces yo dije, bueno, si esto pasó en el tumor del ratón de 1,5 centímetros, se imagina en un epitelio, ¿no? Que tenga unos 3, 4 milímetros, pues yo creo que va a funcionar, ¿no? Con estos estudios, la investigadora mexicana Eva Ramón Gallegos estaba lista para ver qué resultados podría tener con este enfoque para tratar de erradicar el virus del papiloma humano. Después del corte, hablaremos de este interesante tema y de las implicaciones que podría tener en el tratamiento contra el cáncer. Pasamos ahora a la sección Aguas con el Hacker con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Pues el día de hoy hemos tocado el tema del virus del papiloma humano, pero hay otro tipo de virus que también pueden ser informáticos. Sí, fíjate, Pepe, que estaba yo saliendo de una gripa y en estos días que estaba así como tirado en cama y sin muchas ganas de hacer cosas, me daba cuenta que el virus del resfriado común, pues, o de la gripa, es un autómata.
Sí, se introduce en tu cuerpo y ni siquiera sabe que es tu cuerpo. O sea, se introduce en las células y hace su chamba. Sí. Y eso tiene síntomas y tienes flujo y estornudas y no duermes y te duele la cabeza y todo lo que pasa alrededor, ¿no? Pero todo eso además ya está transportado a los virus de computadoras que tenemos muchos años de conocerlos, ¿no? Y curiosamente yo pensaba que eso ya se había terminado, que ya teníamos las herramientas suficientes para que no hubiese más virus por computadora. Pero los virus por computadora finalmente son programas, son secuencias de instrucciones. Autómatas también. Es un autómata, son autómatas que hacen la tarea sin importar a quién atacan. Sí. Es como Terminator, no es que sea malo, es que es así, ¿no? Sí. Hace su tarea automáticamente. Sí hace su tarea, no le importa qué pase. Crueldad automática. Exactamente, Pepe. Y yo creo que ese es el problema de los virus, que bueno, son autómatas y lo que tenemos que hacer es encontrar unos autómatas que luchen contra ellos para sacarles ventaja. Al final del día creo que es eso. Y localizar los hackers que no son tan autómatas para que a eso sí podamos combatir. Y como decía la Reina Roja, cortarles la cabeza. ¿No? Pues querido Morza, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la doctora Eva Ramón Gallegos, investigadora del Instituto Politécnico Nacional, sobre una ventana de esperanza que abre la ciencia para erradicar el virus del papiloma humano y las implicaciones que estas investigaciones pueden tener en la creación de vacunas contra el cáncer. In vitro lo que estamos haciendo es buscar si algunas proteínas que quedan después de que se destruyen las células por la terapia fotodinámica pudieran funcionar como epítopos, o sea, como proteínas que puedan inducir una respuesta inmune, como una especie como de vacuna local, sí, ¿no? Sí. Entonces ahorita tenemos 2 proyectos. Nos hemos ayudado mucho de la bioinformática, por ejemplo, y también lo tenemos para el cáncer de mama, y sobre todo en cáncer de mama, que es el que está más avanzado en la parte de proteómica, ya encontramos que hay algunas proteínas que se les llaman DAMs en el área de inmunología, y que esas pueden hacer que las células especializadas de respuesta inmune se activen. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la doctora mexicana Eva Ramón Gallegos sobre una ventana de esperanza que abre la ciencia, la posibilidad de erradicar por completo el virus del papiloma humano. Los estudios piloto de la doctora Ramón Gallegos, quien además forma parte del comité editorial del International Journal on Hand on Science, comprobaron la eliminación del 100% del virus del papiloma humano en una investigación focalizada en el cérvix uterino de 29 mujeres en la Ciudad de México mediante un tratamiento no invasivo que no requiere intervención quirúrgica. Pepe Gordon conversa con la científica del Instituto Politécnico Nacional sobre las implicaciones que también tienen estos trabajos en el desarrollo de una posible vacuna contra el cáncer. ¿Y el resultado de la investigación, entonces, qué te reveló? Bueno, que definitivamente la terapia fotodinámica puede ser una alternativa para la eliminación de la infección del virus, ¿no? Por un periodo, pues hasta de 6 meses o 1 año, porque sí tuvimos algunas mujeres que todavía, a partir de que dieron negativo, se mantuvieron por 1 año. Sin embargo, necesitamos hacer estudios más prolongados, por lo menos darle un seguimiento a 2 años, a 5 años, ¿no? Y a lo mejor, ¿por qué no?, hasta más de 10 años, ¿no? Para entonces tener ya un contexto mayor, ¿verdad? Pero ahorita no solamente nos podemos limitar a decir que lo que obtuvimos fue hasta los 12 meses, ¿no? El seguimiento que les dimos a las mujeres. Y en otro tipo de proyectos, porque esto te abre posibilidades de estar planteando incluso vacunas, porque estás jugando con el sistema inmunológico y estamos hablando de algo muy, muy audaz, vacunas contra el cáncer, por decirlo así. Sí, pues yo creo que ya tiene como 5 años que para el cáncer de mama he
he intentado, obviamente con mis estudiantes hemos metido proyectos y también ellos han hecho sus tesis, ¿no? De ver la posibilidad de generar una vacuna para el cáncer de mama o de cervix, ¿no? Para eso, pues necesitamos hacer los estudios moleculares, que es lo que hemos estado haciendo. Ahorita tengo un estudiante de doctorado, el maestro en ciencia Alfonso Sequeda, que él está haciendo esta búsqueda. O sea, lo que estamos haciendo es tratar de usar las células pues no con diferentes grados de cáncer, pero sí con diferentes tipos, infectadas con diferentes tipos de virus del papiloma, y hacer un perfil y poder encontrar qué proteínas hay que pudieran servirnos para el diagnóstico y también como un posible tratamiento o prevención, ¿no? Pero para el cáncer de mama es en donde llevamos más avanzado, pero es relacionado con la terapia fotodinámica, en donde estamos tratando las células con terapia fotodinámica y los pedazos, podemos decir, de célula que quedan a esas, les estamos extrayendo las proteínas y hemos visto que hay un perfil diferente al que tienen las células normales cuando se tratan con la terapia. De tal manera que estas proteínas que les llamamos diferenciales, o sea, las que están solamente en las células tratadas, pero no en las sanas, ajá, a esas ya se les hicieron estudios moleculares y entonces se les encontró a 4 de ellas un potencial de que pueden despertar una respuesta inmune. Estas investigaciones, estos estudios, ¿qué resonancia están teniendo a nivel internacional? Pues en la parte social, por ejemplo, hablemos de las mujeres que tienen este problema. Bueno, tenemos de todas partes del mundo mujeres interesadas en participar en nuestros protocolos, ¿no? En el área científica igual, invitaciones para algunas revistas, para publicar ahí los resultados, agradecimiento de las revistas en donde hemos publicado nuestros resultados y bueno, correos importantes de colaboradores internacionales de varios países, ¿no? Que están reconociendo el ángulo tan innovador que están planteando ustedes como equipo de investigadores mexicanos. Sí, así es. Pues Eva Ramón Gallegos, de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias. Notable y esperanzador el trabajo de la investigadora mexicana Eva Ramón Gallegos. Como es claro, se necesitan más estudios para ver los efectos a largo plazo. La doctora Ramón Gallegos puede ser contactada para participar en los protocolos de investigación para la erradicación del virus del papiloma humano, en el entendido de que debemos estar conscientes de la fase preliminar que representan estos protocolos. Sin embargo, lo que queda claro es que la dirección de estos trabajos es promisoria. Eva Ramón Gallegos en La Oveja Eléctrica. Y pasamos ahora a una sección que abre las ventanas de nuestra mirada con nuestra querida compañera Miriam Moscón. Pues querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en este espacio lleno de misterios. Muy lleno. ¿Verdad? Y los que faltan. Sí, y de eso trata hoy tu sección, ¿no? De algo que tiene que ver con los misterios que nos rodean y que descifra la ciencia. Fíjate que esto, desde luego, incluye a las imágenes de la ciencia que hoy veremos en el mundo de la biología, de la agricultura y de este otro universo que se cuece aparte, que es el universo de los hongos, que aunque no sean fungi, alucinógenos, aunque no lo sean, bien que parecen. Estos seres despeinados no son ni plantas ni animales. Tienen su propio reino, el reino fungi. Sabemos que no parece hongo, pero lo es. Se trata de Aspergillus niger, el hongo que produce un moho negro en vegetales muy común en la lechuga, el tomate, la selga y el limón. Aquí otro aspecto de este hongo que no causa tantas enfermedades como otras especies de Aspergillus, pero en altas concentraciones
puede producir aspergilosis y provocar alteraciones pulmonares. Esta enfermedad aparece con más frecuencia en horticultores, ya que inhalan el polvo del hongo con más facilidad. Y esta especie de colcha con pelotitas adheridas no es más que aceite de canola modificado genéticamente. El aceite de canola es uno de los aceites vegetales más populares. Su origen está en Canadá, de ahí viene su nombre. Fue la industria de este país la que comenzó a desarrollarlo en 1978, modificando genéticamente plantas de colza. Más que ahondar en la conveniencia de tal aceite, nos despedimos convencidos de que bajo el ojo de un microscopio las apariencias siempre engañan. La presencia de nuestra querida Miriam Moscona en el marco de las geometrías imposibles de la oveja eléctrica. Y ahora nos vamos a los cantos cuánticos con Fernando Rivera Calderón, que celebran los hallazgos científicos de los que hemos hablado el día de hoy. Pues querido Fernando Rivera Calderón, estamos en este espacio de los asombros, ¿no? Sí, caray, y con hallazgos científicos maravillosos. Sí, en este caso la búsqueda de la erradicación del papiloma humano, ¿no? Sí, pero como que se tardaron, ¿no? Pero hay una promisoria investigación que están haciendo precisamente científicos mexicanos. No, eso me da mucho gusto. Y tú le cantas a eso, ¿verdad? Pues es que cuando me enteré de esto, yo dije, aleluya, pero cuando lo intenté tocar en el piano, salió papiloma, 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 ya se puede tratar, papiloma, 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 lo van a erradicar, papiloma, 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 ya no va a molestar. Los mexicanos combatieron, papiloma, 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 papiloma. Y por eso nos vamos a encontrar nuevamente para tratar de ver los nuevos hallazgos que nos trae la ciencia en La oveja eléctrica, la oveja eléctrica te va a electrocutar.